Padre, te bendecimos en esta mañana. Dios mío, gracias porque tu bendición ha estado sobre nuestra vida. Gracias porque tu misericordia nos alcanza un día más. Dios mío, que tu bendición sea sobre tu pueblo, que tu bendición sea sobre tus hijos, tus hijas, el pueblo aquí reunido, Padre, y el pueblo que no ha podido llegar, Dios mío, por diferentes circunstancias que se encuentran viéndonos por las redes sociales, Padre Celestial. Te pedimos tu bendición sobre cada uno. Que tu bendición en esta mañana, Dios mío, llegue a la necesidad. Dios mío, que la palabra que ha de ser estudiada en esta mañana sea para sanidad de la familia, sea para unidad de la familia, sea para restauración familiar, sea para equiparnos, para enfrentar, Dios mío, lo que tengamos que enfrentar en nuestra vida familiar, para conquistar promesas, para alcanzar, Dios mío, tus propósitos, para que como familia, Padre amado, marchemos juntos en el camino de la fe, Padre Celestial, y juntos alcanzar la corona de vida que tú has prometido a los que te aman, Padre. En tus manos estamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gracias, hermana. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una proclamación poderosa, una proclamación que es algo, hermano, que nosotros la leemos, es algo que la conocemos, que la hemos escuchado varias veces y en ciertas ocasiones siempre el cristiano por lo general lo proclama y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo quiero ir en este estudio, vamos a ir un poquito más atrás. Antes de esa proclamación de la boca de Josué, ¿qué fundamento llevó a Josué a decir eso? Teniendo opciones, porque recuerden, las opciones que Josué le da al pueblo de Israel son las mismas que él tenía. Que él les dice: ustedes escojan, van a servir a los dioses de vuestros padres que servían en Egipto, van a escoger eso. Van a escoger a los dioses de su pasado, del pasado de sus padres, hermano, y si él lo dice es porque la generación que había pasado en el desierto, algunos se encargaron de enseñarle a sus hijos los dioses de los egipcios. Caminando en el desierto, bajo la nube, bajo la columna de fuego, viendo la peña brotar agua, viendo la gloria de Dios en el monte Sinaí, como quiera, viendo la manifestación del Dios real, le enseñaban a sus hijos acerca de los dioses de Egipto. Les dice: tienen la opción de volver y servir a los dioses de Egipto. Tienen la opción de servir a los dioses de los amorreos en la tierra que ya habitan. O sea que ya había habido, y sabemos por el relato bíblico, que ya el pueblo en cierto sentido se había contaminado con los mismos dioses que se supone que ellos estuvieran conquistando esos pueblos. Josué tenía las mismas opciones que el pueblo. Él podía escoger, pero él dijo y proclamó: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué llevó a Josué a esto? ¿Qué sucedió en la vida de Josué que lo llevó a hacer esta proclamación, hermano? Y una proclamación sin disculparse, sin, bueno, pues vamos a ver qué... No, no, no. Él proclamó firmemente: yo y los míos, los que yo me he encargado de instruirles y decirles quién es Jehová de los ejércitos, quién fue el Dios que nos sacó de Egipto, quién fue el Dios que abrió el mar rojo, quién fue el Dios que nos guió por en medio del desierto por 40 años, quién fue el Dios que preservó mi vida de entre una generación incrédula y me permitió entrar a la tierra prometida y conquistarla y repartirla por heredad al pueblo de Israel y a las tribus de Israel. A ese Dios que yo le he enseñado a mis hijos, que yo le he enseñado a mis descendientes, que yo le he enseñado a mi familia, ese es el Dios que yo le van a servir. Que yo le voy a servir y que yo me voy a encargar de que ellos le sirvan. Y ese Dios, hermano, el Dios de Israel, podemos ver que Josué hace esa proclamación porque Josué fue testigo. Josué fue un hombre testigo de las cosas que Dios hace. Él estuvo ahí presente
Hermano, Josué no nació en el desierto. Josué participó de toda la trayectoria del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta entrar a la tierra prometida y conquistarla. Él estuvo presente para todo eso. Él estuvo presente, él fue testigo presencial de las plagas. Él estuvo ahí cuando Moisés se presentaba delante de Faraón. Él estaba entre el pueblo. Él sabía que Moisés hizo con la vara, hizo esto, las plagas, vio cómo los egipcios perdieron a sus primogénitos. Él fue testigo de tantas cosas. Y yo quiero tocar, de entre todas las cosas que él pudo haber sido testigo, yo voy a tocar en esta mañana y lo vamos a aplicar a la vida familiar, pero hay 3 cosas acerca de las que él fue testigo y que las vivió, que nosotros como miembros de familia también debemos practicar. La primera es, él fue testigo de servicio. La segunda, fue testigo de guerra. Y él fue testigo de poder. Vamos a tocar estos 3 principios que Josué los vio, que Josué los presenció, y cómo estos principios es lo que después, hermanos, sin estos principios aplicados a su vida, en el momento que él proclamó, yo y mi casa serviremos a Jehová, quizás no lo hubiera dicho. Si estos principios no hubieran estado grabados en su corazón, si estos principios no hubieran estado, hermano, una convicción profunda, creyendo él estas cosas y lo que había visto, quizá la despedida de Josué hubiera sido muy distinta. No hubiera hecho la proclamación que hizo. Servicio. Él fue testigo de servicio. Él vio los resultados de la fidelidad y vio los resultados de la infidelidad. Josué fue un hombre que, como les mencioné, estuvo presente en todo, pero también estuvo presente cuando él veía que Moisés, que Aarón se separaban para con Dios, que Moisés y Aarón hacían todo lo posible para dirigir al pueblo, que Moisés y Aarón entregaban sus vidas al servicio a Dios, y vio el resultado de eso, pero también vio el resultado de Coré y su séquito, que lo hemos estudiado anteriormente. Él vio el resultado de Moisés y Aarón entregar sus vidas a Dios, de Moisés y Aarón servir a disposición de otros, de Moisés y Aarón estar al servicio de Dios, y Josué juntamente con ellos, porque Josué era siervo de Moisés, estaba ahí presente, estaba dispuesto a servir, no siervo en sentido de esclavo, sino siervo en sentido de que estaba presto para el servicio. Josué era una persona que estaba presente en la vida de Moisés. Josué era un joven y fue un hombre que estaba dispuesto a estar al servicio de Dios, al servicio de su comunidad, al servicio de su familia. Él estaba dispuesto. Cuando enviaron a los 12 espías, Josué entre ellos, él y Caleb fueron los únicos que dijeron, pero es que esa tierra es nuestra. Si Dios dijo que esa tierra iba a ser de nosotros, olvídate que la gente parezca gigante, olvídate que parezcan muchos, olvídate que parezcan gente fuerte, Dios nos los va a entregar en nuestras manos. Ese fue Josué, dispuesto al servicio, y vio una y otra vez las consecuencias de cuando el pueblo era infiel a Dios. De cuando el pueblo, en vez de servir a Dios de todo corazón, con integridad, con verdad, en vez de servirle, en vez de entregarse, en vez de estar dispuestos al servicio, querían servirse ellos mismos, obtener beneficio propio, obtener la vida que ellos deseaban, yéndose detrás de cosas que Dios no les había puesto de frente para que las tomaran, y vio cómo Coré y su séquito fueron tragados vivos. Vio cómo en ocasiones, cuando el pueblo se quejaba, de momento miles de personas caían muertas. Vio cómo Dios trató duramente con su pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué Dios trató duramente con su pueblo? Porque había un trato de purificación, había un trato de sacar del pueblo la maldad. Josué vio todo eso. Y Josué, hermano, estuvo dispuesto a servir, trayéndolo a nosotros al servicio. Y hermano, específicamente en la familia. El servicio, vamos a tocar del servicio a Dios, pero quiero traerlo a nuestro servicio en nuestra familia. Porque a veces
hermano, y tenemos que recordar que el ministerio, el primer ministerio que tiene una persona es su familia. A mí como pastor, la Biblia me dice que si yo no ejerzo mi ministerio primero en mi familia para que mi casa esté en orden, ¿qué estoy pensando en ministerio pastoral? En ministerio evangelístico, en ministerio de los demás. Primero, el primer ministerio, la primera responsabilidad del creyente es su familia. Después lo demás. Pero Dios estipula y pone en las manos de hombres de Dios, de mujeres de Dios, y nos permite el regalo de una familia, como en el principio. ¿Quién fue el que le dio familia a Adán? Él. Adán no creó a Eva. Fue Dios que creó a Eva. Fue Dios que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y vamos a darle familia. Porque hermano, la familia no empieza con el primer hijo. La familia empieza con el matrimonio. Ya ahí se constituye una familia. Después vienen hijos, se añade más personas a la familia. Pero ya de por sí, si hay un matrimonio, hay una familia. El matrimonio que todavía no tenga hijos o que no llegó a tener hijos, son una familia completa. No le faltó algo. Si Dios no permitió cierto privilegio, todavía no lo ha permitido. Como quiera, marido y mujer son un núcleo familiar. Se comienza desde ahí en la familia. Y precisamente ahí comienza nuestro servicio a Dios. En ese núcleo familiar, mi servicio a Dios, hermano, comienza yo como esposo. Ahí es que comienza. Si eso no está presente, mi servicio a Dios va a ser afectado. Y mire que hay advertencia en la Biblia y hay directrices acerca de cómo debe ser un esposo con su esposa, la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. Dios le interesa a la familia. Dios le interesa a la familia. Dios le interesa a su familia. Dios le interesa su vida espiritual familiar. Dios no deja eso en el aire. Dios no deja eso a que nosotros escojamos cómo es que vamos a hacerlo, sino que Él da unas directrices porque, hermano, la familia es una de las cosas que Dios instituyó, es la primera institución que Dios puso aquí en la tierra. Ese convenio entre hombre y mujer para formar y multiplicar y que si nosotros venimos a ver, hermano, nosotros vamos para atrás. Todos salimos de Adán y Eva. Todos. Sépalo por si acaso. Si no lo sabía. Todos tenemos y descendemos de Adán y Eva. O sea que en sentido figurado somos todos familia extendida. Todos. Usted que está aquí, el chino que está en China, el africano que está en África, todos lados. Venimos de una sola rama. Y de ahí se ha seguido expandiendo esa familia original. Pero, hermano, vamos a entrar ahora a quizás aplicaciones un poco prácticas. Yo le voy a dar estos principios, hermano, y voy a tocar algunos asuntos prácticos, pero sepa que esto es para usted estudiarlo. Estos son principios que usted va a ejercer en su familia y que cada familia tiene su particularidad, cada familia tiene, pudiéramos decir, sus retos, cada familia tiene bendiciones, retos, luchas, pruebas, tiene su particularidad, pero estos principios, independientemente de cómo esté su familia en este momento, le sirvan todos a Dios, no le sirvan todos a Dios, le sirva uno, le sirvan dos, independientemente, estos principios, amén, Itan, amén, estos principios le van a ayudar a, hermano, porque es que, no sé, usted sea sincero con usted mismo, usted quiere proclamar, yo y mi casa serviremos a Jehová, sea sincero con usted mismo. De verdad es una proclamación que yo quiero hacer en mi vida. Porque si es una proclamación que yo quiero hacer en mi vida, hay cosas envueltas para que esa proclamación sea firme, para que esa proclamación sea real, para que esa proclamación no sea palabras vacías, sino una convicción de mi corazón, que al yo decir yo y mi casa serviremos a Jehová, estoy dispuesto a hacer lo necesario para que eso sea real. No simplemente decirlo y seguir haciendo como yo quiera. No.
es decirlo, proclamarlo y hacerle el esfuerzo y dedicar mi vida a servir a Jehová. Pues vamos al servicio. En la casa, hermano, cuando uno va a Efesios 5, nos habla del esposo y la esposa, del matrimonio. Y nos habla que la esposa esté sujeta al marido y habla que el marido ame a la esposa. Hermano, en nuestros tiempos yo sé que siempre hay conflicto de que la mujer, que el hombre, que las cosas han cambiado. Hermano, yo le puedo decir algo. Usted, entre su matrimonio, ustedes pueden tomar la decisión de quién frega, de quién limpia, de quién cocina, de quién hace esto, de quién hace lo otro. Usted tiene toda la libertad de decidir. Pero hay cosas que no son negociables. El respeto de la esposa al esposo y el amor del esposo a la esposa, eso no es negociable. Ustedes pueden tomar decisión, mi amor, tú puedes, frega tú, mi amor, tú puedes cocinar hoy. Cosas así, en mutuo amor, en mutuo respeto, ustedes la pueden decidir. Pero tiene que haber respeto y tiene que haber amor. Cuando la Biblia le dice a la mujer que se sujete a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo, que se sujete a su marido como al Señor, está hablando de respeto. Está hablando de respetar a ese hombre, a esa persona que, hermano, por lo general, en el tiempo de nosotros, quienes escogemos somos nosotros. No podemos, creo, que aquí no hay nadie que la hayan escogido. Y si la escogieron, pues me lo cuenta después y hablamos de eso. Pero si usted escogió una pareja, hermano, usted la escogió. Usted la escogió. Usted dijo que sí o dijo que no. Y independientemente que sea Dios el que lo haya aprobado o no lo haya aprobado, usted dijo que sí. Si fue Dios que lo aprobó, usted dijo que sí, que estaba dispuesto a estar con esa persona. Y si después se enteró, Dios mío, pero ¿por qué tú me dijiste que sí? Ya dijo que sí, ya está casado, entonces hasta que la muerte los separe. Sí, está cuestiones de abuso, cuestiones de infidelidad, sí, la Biblia da lugar al divorcio en esos casos. No voy a entrar en detalle a eso, si tiene preguntas me deja saber, pero sí hay casos donde se rompe ese convenio entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, se rompe ese convenio y Dios no culpa si hay una separación. Dios no culpa. Dios no lo toma a pecado el separarse cuando se ha roto ese convenio, se ha roto esa confianza, se ha roto el contrato de marido y de esposa. Tenerlo claro. Pero tampoco el divorcio es porque ya me cae mal, porque no lo soporto, porque ya no lo amo, porque me enamoré de otro o me enamoré de otra. Porque encontré a alguien que me entiende. Eso no es causa de divorcio. Eso es causa de arreglar las cosas en la familia. Eso es causa de si verdaderamente quiero proclamar, yo y mi casa serviremos a Jehová, pues eso son cosas que hay que arreglar. Eso es servir en la familia. El esposo sirve a la esposa. Cuando la Biblia, hermano, yo antes de casarme, cuando estaba en el noviazgo, yo me di la tarea de leer todos los versículos y todo lo que la Biblia me decía acerca de cuál iba a ser mi rol, mi responsabilidad, acerca de qué Dios me tenía que decir a mí de cuando yo fuera esposo. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál iba a ser mi responsabilidad como esposo? Y hermano, cuando la palabra dice que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y para que no podamos escabullirnos, dice que entregó su vida por ella. O sea que, ¿qué es lo que Dios le dice al esposo en relación a su esposa? Muérete a ti mismo, muérete. Muere a ti mismo. Ahora estás entrando en una relación donde son una sola carne. Ahora tú no eres individuo, ahora tú no haces lo que te da la gana, ahora tú no diriges tu vida por cuenta propia, ahora tú no tomas las decisiones solamente para ti, ahora eres una sola carne con tu esposa. Y dice, ¿quién aborreció su propio cuerpo? Le dice al esposo, trata a la mujer como Cristo trató a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Hermano, pues entonces sobre nosotros
Yo sé que a veces las personas dicen que la Biblia es machista. La Biblia es lo más lejos de machista que pueda haber en este mundo. La Biblia establece claramente la responsabilidad del hombre de tratar a la mujer como vaso más frágil. La Biblia le dice al esposo que no trate ásperamente a su mujer porque sus oraciones pueden tener estorbo. Dios valora a la mujer. Valora a la mujer más de lo que cualquier feminista o cualquier político o cualquier filosofía quiera decir que valora más a la mujer. No. Dios formó a la mujer. Dios le dio forma, Dios le dio las bendiciones que ella puede tener y puede ejercer. Hermano, en el servicio a Dios, porque recuerde, el usted servir en su familia es servir a Dios. Dios no cierra sus ojos de su vida familiar y le entrega a usted toda potestad de su familia. Al cristiano no se le entrega toda potestad de nada. El cristiano se le entrega toda la potestad de seguir a Dios. Usted tiene todo derecho y toda obligación de, si se llama cristiano, seguir a Dios en todo lo que Él dice. Fuera de ahí, no tenemos muchos derechos. Hermano, tenemos el derecho de ser libres para servir a Dios. Yo sé que, y lo menciono porque la palabra derecho se ha prostituido tanto en nuestros tiempos y se ha utilizado para justificar cuanta mala decisión y cuanta autojustificación quiere el hombre para sí mismo. Dice, no, porque yo tengo el derecho de. Hermano, el cristiano, los derechos que tenemos son dados por Dios. Más allá de eso, no los tenemos. Y en este mundo hay derechos que nos van a quitar, hay cosas que nos van a quitar, que no nos van a permitir ejercer. Si se desata una persecución, si hay un desastre, van a haber supuestos derechos que nosotros nos amparábamos en ellos y que no los vamos a tener. Pero siempre tendremos el derecho y la obligación de servir a nuestro Dios, no importa la circunstancia, y como familia más. No importando la situación que nosotros enfrentemos como familia, si usted es el único que le sirve a Dios en su familia, sepa que Dios está con usted. Sepa que Dios está con usted y que por usted está Dios en su familia. Dios toma cartas en el asunto. Dios está dispuesto a hacer más de lo que usted piensa. Si usted hace esa proclamación desde un corazón dispuesto a servir en su familia, como mencioné, un esposo dispuesto a servir primero en el matrimonio, servir a su esposa. Hermano, sepa, nosotros, es que hay actitudes, hermano, que uno ve, uno las percibe, uno tiene familiares, uno conoce personas que tratan de enseñorearse del uno del otro. Hermano, el esposo no se enseñorea de su esposa. Hermano, su esposa, si nos vamos a lo que es, no le pertenece a usted. Su esposa, Dios se la prestó. Es hija de Dios primero. Es creación de Dios primero. Y Dios le permite a usted tenerla. Yo cuando me fui a ser novio de Nilmari, primero hablé con mi suegro. Primero fui para allá para la casa, temblando, asustado. Y hablé con él y le dije, mira, yo quiero ser novio con Nilmari. Y me dijeron que sí. Y cuando fui para lo del matrimonio también hablé con él. Y me quiero casar con ella. Hermano, pastor le dice, este traía pistola, porque mi suegro es policía, por si acaso. Pues hermano, usted sabe que usted cuando, y estoy hablando cristiano, porque es otro aspecto cuando uno está en el mundo y eso Dios también lo entiende, eso Dios también lo ve y lo toma en cuenta, pero nosotros como cristianos, aquí tenemos jóvenes en esta clase, porque es una escuela bíblica familiar, cuando uno recibe, y estoy hablando como hombre, uno recibe a una joven como esposa, a una mujer como esposa, sepa que usted le está recibiendo de su Padre, del que la cuida, del que le suple aquí en la tierra, pero también le está recibiendo de las manos del Padre Celestial, que ve todo,
que conoce sus propósitos con ella, que conoce todo acerca de su vida y lo que Él ha trazado para ella. Y nos unimos y somos una sola carne. Es un unir, hermano, es un unir de propósito de Dios. No es un morir de propósito de Dios. Un unir, no un morir. Porque a veces también vemos que se unen en matrimonio y mueren los ministerios y mueren los propósitos porque no sé qué pasa. Hace falta una proclamación de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a veces es porque en el fundamento no hay disposición de servir el uno al otro. No hay disposición de yo morir al yo, de que si yo tengo unos planes tremendos de lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero ahora no eres tú solo. Igual estamos hablando de la mujer. La mujer cuando dice que se sujete a su marido también le está mandando a morir al yo. Esto es de ambas partes. Juntos nos complementamos. Un matrimonio juntos, en la misma página, con mutuo respeto, con mutuo amor, alcanza, hermano, no le digo que no puede alcanzar, porque verdaderamente llega lejos en los propósitos de Dios. Eso es una realidad. Eso no falla. Tenemos que estar dispuestos a servir en nuestro matrimonio. No deje su matrimonio como algo menos importante. Una vez llegan los hijos, no, su matrimonio no es menos importante porque están los hijos. Los hijos no reemplazan el matrimonio. Los hijos no reemplazan a la esposa ni al esposo. Eso no es bíblico. Si nos vamos a lo bíblico, estamos en un río crecido, y estoy llevándolo a lo extremo. Estoy llevándolo a lo extremo, sepa que lo estoy llevando a lo extremo. Pero se supone que si estamos en un río crecido y nos estamos muriendo y yo veo que está mi hijo peligrando y está mi esposa peligrando, los dos están peligrando de igual forma, se supone que yo vaya y rescate a mi esposa. Si nos vamos a lo estricto, a nivel de importancia, obviamente, hermano, pues yo estoy seguro que en una situación así la esposa le dice, aunque me muera, coge el muchacho. Pero estoy hablando del nivel de importancia que hay del matrimonio. No deje morir esa importancia. No reemplace esa importancia. Los hijos salen de la casa. Se queda el esposo, se queda la esposa. La casa en algún momento dado, por más que uno piense que no, la casa van a quedar ustedes dos nada más. El esposo y la esposa. Y si no se soportan, ay papá, eso yo no sé cómo será, pero no es fácil. Pero si hay ya una disciplina, ya hay una disposición a servir el uno al otro, que desde que se casaron o hermanos, desde que reconciliaron las cosas, porque recuerden, una Biblia, esto es un estudio bíblico familiar, estoy hablando lo ideal, pero si usted no ha vivido lo ideal, si se han cometido errores en el camino, si tiene que haber una reconciliación entre el esposo y la esposa, eso es parte de servirse el uno al otro, el reconciliarse. Mano, esta mañana saliendo de casa, está lloviendo, está la tensión, tenemos los bultos del nene, tenemos al nene, tenemos las cosas. Las tensiones se pusieron un poquito tensas. Y Nimari, toma esto, toma esto, toma esto. Y me dice, toma esto, y perdón. Y yo, y perdóname tú a mí también. Y nos echamos a reír. Eso es parte de, hermano, de servirle el uno al otro, de reconocerle. Mira, son tensiones que de momento hay. Pero nos servimos el uno al otro, tiene que haber perdón, tiene que haber reconciliación. La Biblia le dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuánto más en un matrimonio? Mano, no deje que los enojos se alarguen, no deje que los rencores crezcan. No, se tienen que hablar las cosas, se tienen que comunicar las cosas. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que gritar, hay que gritar. Pero las cosas se tienen que llevar a una solución, a un mutuo acuerdo. Esto es hasta que la muerte nos separe. Se tiene que llevar a eso.
a una disposición de seguir sirviendo el uno al otro hasta que Dios lo estipule. Hay unos que dicen, pues que Dios llegue hoy. Pero si Dios llega hoy y no hay reconciliación, sepa, hermano, y sepamos esto, tiene eso, el respeto, el amor, tiene que estar tan presente en un matrimonio, porque cómo yo me voy a presentar delante de Dios habiendo maltratado a su hija. ¿Cómo yo me voy a presentar delante de Dios habiendo maltratado a su hijo? ¿Cómo yo me voy a presentar delante de Dios habiendo menospreciado uno de los regalos? Hermano, sepa que su matrimonio es de los regalos más grandes que usted va a tener aquí en la tierra. Cristo mismo dijo que no a todo el mundo le es dado el matrimonio, pero al que le es dado que lo reciba. O sea que una de las bendiciones más grandes que usted va a tener aquí en la tierra es ese matrimonio, porque por eso es que, hermano, no estamos de acuerdo que haya separación por cualquier cosa. Como mencioné, hay razones, pero no puede ser por cualquier cosa, no puede ser por falta de yo comunicarme, no puede ser por falta de yo morir a mí mismo y pedir perdón por un error que cometí, no puede ser por falta hermano, de intimidad, de búsqueda el uno al otro, de quererse el uno al otro, de darse detalles, hermano, no puede ser por eso. No puede ser porque se haya enfriado el amor, no puede ser porque, como mencioné, porque me cae mal, porque ya hay otra persona que ha reemplazado lo que se supone que es de la esposa al esposo. Eso no es así. Eso hay que trabajarlo. No podemos dejar que nuestros matrimonios, hermanos, sean rotos por cualquier cosa. No. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso fue una proclamación de Josué como esposo, como cabeza del hogar. Sepa, hombre, que está aquí, que es padre de familia, sepa que servir en su casa es servir a Dios. Que en servir usted, hermano, la mujer puede caminar y va a haber bendición en la casa. Los hijos pueden caminar y va a haber bendición en la casa. Pero si el padre camina, se entrega al servicio y a la disposición de Dios, es totalmente diferente. Porque ahí se está cumpliendo el propósito de Dios cuando le dice al hombre que va a ser cabeza del hogar, sacerdote de su casa. Hay una realidad espiritual que aunque mami camine, aunque los niños caminen, pero papi no quiere caminar, no se va a alcanzar tanto como si papi camina. Cuando papi camina, sepa que todo lo demás se pone en orden, porque ese es el orden espiritual. Yo no puedo darle otro orden, yo no puedo decirle otra cosa. Eso es la realidad de lo que Dios estableció y cómo Dios quiere trabajar en la familia. Que el hombre camine con él. Y que caminando con él, su esposa se una al camino. Si la esposa está caminando antes, gloria a Dios, y la Biblia también habla de que las esposas sigan siendo de testimonio a sus esposos incrédulos para que lleguen, para que se los ganen para el Señor. Eso es una realidad. Pero sepa usted, hombre, esposo, la salud espiritual de su familia, sí, depende de usted. Si no, si yo decido en mi casa no caminar y no servirle más a Dios, mi esposa y mi hijo se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque el ejemplo que está mirando mi hijo, por más que su mamá sea ejemplo, yo soy su padre. Y la realidad es que me va a mirar a mí como ejemplo. Va a ver mi conducta, va a ver mis costumbres, va a decidir cuándo ir al culto, cuándo no ir al culto, cuándo orar, cuándo no orar, cuándo hacer, cuándo no hacer, porque tiene la vista puesta sobre su padre. Y su mamá puede hacer lo que sea, pero la autoridad máxima de un hogar es el padre. Eso es Biblia, eso es espiritual. Así fue que Dios lo estipuló. Así que nosotros como hombres tenemos una responsabilidad bien grande. Nosotros somos llamados a morir a nosotros mismos para servir a nuestra familia.
morir a nosotros mismos, a lo que quisiéramos, a lo que deseáramos, a lo que estamos cómodos, a lo que estamos acostumbrados a morir a eso, para que la proclamación de yo y mi casa serviremos a Jehová sea una real, genuina, constante. El servir. Vamos a los hijos. Hijos, todos los que son hijos aquí todavía, y lo voy a traer más, voy a traerlo de esta forma. Los que ya están casados, tienen sus propias familias y tienen padres, sepa que honrar a tu padre y a tu madre, eso es toda la vida. Honrar a papi y a mami es toda la vida. Sepa eso. Ahora, si usted se unió a una familia, papi y mami no pueden estar ahí metidos todo el tiempo. Si usted dejó la casa de su padre y su madre y se unió a su mujer, papi y mami no pueden estar interviniendo en todo. Están ahí para dar consejos, están ahí para amar, están ahí para cuidar, están ahí para velar, pero no están ahí para tomar decisiones por ustedes. Como matrimonio, le toca a uno tomar las decisiones que haya que tomar, enfrentar lo que hay que tomar, que enfrentar como familia, que papi y mami ayudan a veces esto, lo otro. Amén. Pero usted salió de la casa de su padre y de su madre. Pues ahora tiene que formar su núcleo familiar. Eso no quita que usted va a seguir honrando a su padre y a su madre. Y que llegue el momento que tengan que cuidar los padres de uno, los padres de otro, eso es algo que también como matrimonio tendrán que enfrentar y que llevarlo a cabo. Eso es una realidad. Pero ahora trayéndolo a la relación de hijos, todavía no están casados, todavía no tienen ese matrimonio, no han salido de la casa de su padre y de su madre, todavía están ahí. Esto mayormente le aplica a los jóvenes. Usted tiene que honrar a su padre y a su madre, eso no es opción. Hay que honrar a papi y a mami. Punto y se acabó. ¿Cómo honramos a papi y a mami? Obedeciendo. Las cosas, hermano, a veces, y se lo digo porque yo no fui un buen hijo en mi juventud, no lo fui. Se lo estoy trayendo y se lo traigo, hermano, cosas que yo hubiera querido poder haber hecho, que si yo le diera para atrás al tiempo, yo digo, pero ¿por qué yo me puse tan difícil con esto? ¿Por qué yo le hice la vida imposible a mami? ¿Por qué yo le hice la vida imposible a papi? ¿Por qué yo no escuché el consejo? Se lo traigo de esa forma, de una persona que en su juventud fracasó totalmente como hijo. No honré a padre y a madre, no lo honré para nada, para nada. Y le exhorto a usted joven, honre a su padre y a su madre. Su madre le pide ayuda con una cosa. ¿Qué es honrar a papi y a mami? Cuando me piden ayuda con algo, mira, inmediatamente que me lo pidan, soltar el celular. Práctico, práctico. Mami necesita ayuda con algo. ¿Esto es más importante que mami? No, lo suelto, vamos a ayudar. Práctico. Papi necesita ayuda con algo. Pues ¿qué es más importante? Y yo sé, porque yo sé lo... Hermano, yo fui teenager también, yo no siempre estuve tan corpulento como estoy ahora. Y tan calvo. Y tengo canitas y todo. Yo fui teenager. Yo sé que cuando uno, por lo general, cuando uno está en la adolescencia, el centro del mundo es uno. Uno se cree que los planetas dan vuelta alrededor de uno, uno se cree que la vida está para que todo baile a favor nuestro. Y yo camino y el universo se alinea detrás de mí, porque yo soy el protagonista de la película. No es así, no es así. Y yo sé que eso es parte del desarrollo y todo lo demás, pero el joven cristiano, el joven que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, tiene algo que hermano, aunque estés pasando plena adolescencia, tienes un Espíritu Santo. Tienes un Espíritu Santo que una de las cosas que da el Espíritu es dominio propio. Que puedes decir y puedes ejercer ese dominio propio para decirle, espérate, que mis emociones están un poquito, pero déjame hacer lo correcto. Déjame honrar a papi y a mami.
cuando tomo decisiones en la escuela, hermano, cortar clase, no cortar clase, hacer esta maldad, no hacer esta maldad, hacer esta trampa, no hacer esta trampa, salirle con malas crianzas a alguien, pensar qué consecuencias puede tener esto en mi familia. Tomar esos momentos, tomar ese espacio, teniendo en mente que estoy en una etapa que yo tengo que honrar a papi y a mami. Y entonces ahora, vamos para los padres. Servir en la familia, como mencioné el joven, servir en tu familia, por lo general las reglas casi siempre son las mismas en los hogares, para los jóvenes y para los niños. Usted no tiene que trabajar para traer dinero, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el PlayStation que le regalaron, para pagar el teléfono que usted tiene. No tiene que dar chavo para nada de eso. Lo que tiene es que fregar de vez en cuando, limpiar su cuarto, ayudar en las tareas del hogar, mantener las notas. Por lo general, son las mismas reglas en todos lados. Al joven lo que se le pide en su mayoría de las ocasiones son esas cosas. Es eso. Pues podemos hacer los ajustes necesarios, pero mira, voy a hacerlo. Porque sepa, joven, que sus padres tienen una responsabilidad con ustedes que van más allá de las suyas con ellos, en el momento que están. Ahora vamos para los padres. El padre, la Biblia dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Qué se refiere con eso? Hay padres que son difíciles. Hay padres que nada los complacen. Nada. Puede haber un niño que tenga las mejores notas, que tenga el cuarto inmaculado, que tenga, bueno, que se comporte como un soldadito, y no es suficiente. Y no es suficiente. Hay padres que le tienen el guante encima a los hijos todo el tiempo. Hay padres que tratan mal a sus hijos. Pues yo creo que no tenemos que pensar mucho para entender. Hay padres que yo he escuchado decirle bruto a sus hijos. Hay padres que yo he escuchado decirle cuanta barbaridad a un niño. Que tú no sirves. Que fulana brega con el hijo tuyo porque yo no sé qué es esto. Mal a su hijo. Los padres tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. La Biblia nos dice que instruyamos al niño en su camino. O sea que como padres tenemos que tomar una parte activa en la instrucción de nuestros niños. No podemos delegar la instrucción de nuestros niños a la escuela. No podemos delegar la instrucción de nuestros niños, hermanos, ni a la maestra de escuela bíblica ni al pastor. La instrucción de nuestros niños comienza en la casa, no es delegable. Usted siga trayendo a sus hijos, usted siga trayendo a sus jóvenes, a los nietos, a los bisnietos, siga trayéndolos, pero sepa que la mejor instrucción la reciben en una casa donde hay un hombre y una mujer espiritual. Es parte de nuestro servicio a Dios instruir a nuestros niños. Es parte de mi servicio a Dios enseñarle a Ethan. Y no estoy hablando no es necesario en cierto sentido, y no es que sea una mala práctica, pero no es necesario yo sentar en algún momento dado a animar a mi hijo y sí practicar el altar familiar, pero para darle un estudio y ya. No, es en el día a día. Es en el día a día que se enseña. Es en el trato cuando mi hijo ya tenga la capacidad de ver cómo yo trato a su madre. Instruir al niño en su camino es mi trato con mi esposa. Es como yo le hablo a mi esposa. Es como él me ve tomando decisiones, porque los niños y los jóvenes llegan a un momento que ven lo que sus padres padecen, que ven lo que sus padres soportan, que ven lo que sus padres, cómo sus padres enfrentan las situaciones, que ven cómo su padre le responde a alguien que le dijo algo malo. Y si ven que el papá rápido sacó y le metió una bofetada al que le dijo algo malo, ¿qué es lo que está aprendiendo ese muchacho? Hacer lo mismo. Si ve que uno de momento explota y dice 20 cosas enojado y hermano, enojado, usted nunca va a decir nada con cordura, para que lo sepa. Si usted es de los que se enoja y pega a hablar, nunca va a decir nada con cordura enojado.
lo que va a decir es un chorro de disparate y va a tirar herida para todos lados. Es lo único que va a hacer. Enojado, no se habla. Bajo ira, no se habla. La ira se somete al espíritu, se procesa lo que estés sintiendo, lo que estés padeciendo, y no abras tu boca hasta que estés seguro que lo que vas a decir no va a herir. Eso es ahí un paréntesis. El enojo no obra el bien de Dios. Entonces, nosotros, como padres, la instrucción de nuestros niños, los niños aprenden, por ejemplo, Ethan ahora mismo está en una etapa que uno le dice agua, agua, agua. Y él trata de decirlo, mirando a uno, escuchando a uno, y trata de decirlo. Uno le dice mamá, y él trata de decirlo, porque está aprendiendo. Mano, los hijos van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo desde que son bebés hasta los demás. Van a ver a papá y a mamá cómo se comportan, cómo trabajaron esta situación, cómo enfrentaron esta dificultad en su vida, qué decisiones tomaron, y de ahí van a aprender los hijos. Nosotros que queremos que nuestra casa, que decimos yo y mi casa serviremos a Jehová, tenemos que estar en la disposición de modelar en nuestro día a día la fe cristiana. Eso es instruir al niño en su camino, en la palabra. Hermano, llenar la vida de esos niños con la palabra. Cuando Dios le dice en Deuteronomio al pueblo que escribiera, que le hablaran, que pasaran, que le dijeran la palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que la escribieran en los dinteles de la puerta, que la tuvieran siempre presente, porque la palabra es necesaria para el desarrollo del ser humano desde su niñez. Desde que es pequeño. Hermano, sería tremendo que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes supieran más de la palabra que de matemática. Supieran más de la palabra que de lo que sea. Que la palabra inundara sus vidas y que la dominaran como dominan otras materias en la escuela. Eso sería tremendo. Que así mismo como se memorizan las tablas de multiplicar, se memorizan el vocabulario de inglés, de español, se memorizan versos bíblicos. Pero eso es una instrucción que Dios nos delega a nosotros como padres. Porque cuando nos dice escríbela en los dinteles de la puerta, y dísela a su hijo, repítesela, que se la sepan, que sepan el buen camino, que sepan cómo andar, nos toca a nosotros. Es parte de servir en la familia. Hermano, usted ve cómo el servir a la familia afecta más allá del núcleo familiar. Porque estamos hablando hablamos de servir en la familia. Es un esposo dispuesto a servir a su esposa, es una esposa dispuesta a servir al esposo, es un hijo dispuesto al servicio en su casa, obedecer, honrar a sus padres. Son unos padres dispuestos a instruir a sus hijos. Hermano, eso tiene un efecto tanto en la sociedad como en la vida de la iglesia. Sepa que lo que usted hace en su núcleo familiar afecta a los demás. Por eso es que empezamos desde ahí. Porque, hermano, una familia que adore a Dios juntos, que sirva el uno al otro en el núcleo familiar, es una familia que sirve en la iglesia. Porque aprendió el servicio. Porque aprendió los sacrificios del servicio. Porque, hermano, uno aprende eso en el núcleo familiar, que para yo servir a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, pues hay sacrificios, hay un morir al yo, hay unos sacrificios que se tienen que dar, hermano, hay una disciplina que se crea. Pues entonces hay un sometimiento que se crea, hay unos principios de fidelidad que se crean, hay un carácter que se forma en el servicio, que, hermanos, de la familia se transporta a la iglesia, se transporta a la escuela, se transporta a la sociedad. Tenemos hombres y mujeres de provecho que cambian su entorno porque están dispuestos al servicio de otros. Afecta el servir en la casa. Vamos ahora a lo próximo, hermano. Otra de las cosas que fue testigo Josué fue a la guerra. Testigo de servicio,
pero testigo de guerra. Josué vio cómo se obtenía la victoria cuando se obedecía a Dios y cómo había derrota cuando se desobedecía a Dios. La victoria que trae la obediencia y la derrota que trae la desobediencia. Josué fue un hombre de guerra. Josué fue el que Moisés le dijo: Josué, baja con los hombres allá y vas a pelear. Cuando estaba peleando contra Amalek, Josué era el que estaba atento y estaba a cargo de los guerreros. Esa fue la batalla donde cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo vencía, y cuando las bajaba, el pueblo retrocedía. Desde ahí Josué estuvo peleando. Josué luego entra a la tierra prometida y es a pelear, es a la guerra. No fue a entrar a la tierra prometida y Dios me separó un huertito casi como el huerto del Edén y no voy a hacer nada. No, entró a la tierra prometida para conquistarla. Lo primero que se enfrentó fue a una ciudad cuyas puertas estaban cerradas, bien cerradas, cuyas murallas eran altas y no había manera de conquistarla. Lo primero que se enfrentó fue un Jericó. Y como siguieron las directrices de Dios, que Dios les dijo: van a dar tantas vueltas, tantos días por tantos días, van a estar dando estas vueltas, y cuando yo les diga, algo va a suceder. Siguieron, obedecieron la voz de Dios y los muros de Jericó cayeron. Los muros de Jericó fueron destrozados. Pero también estuvo en una derrota contra un pueblo mucho más pequeño que Jericó, contra Ai. Y Ai fue un Ai, porque perdieron la batalla. Y Josué, pero perdimos esta batalla, ganamos contra Jericó, los muros se cayeron, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos venció un pueblo tan pequeño? ¿Por qué no pudimos tener la victoria? Y Dios le dice: hay anatema entre el pueblo. Hay algo que no se supone que esté en el pueblo, que está ahí y no permite alcanzar la victoria. No permite alcanzar una victoria más fácil que la de Jericó. Y Josué se puso a moverse y encontraron a Acán. Y Acán tenía escondido unos lingotes de oro y unas cuantas cositas ahí que había cogido que no se supone que cogiera. Y las tenía ahí escondiditas debajo de la alfombra, ahí metía. Y por eso perdieron. Por eso tuvieron derrota. O sea, que Josué vio cómo el obedecer a Dios da victoria, pero el desobedecer trae derrotas terribles. El obedecer a Dios le va a traer victoria ante cosas que usted dice que son imposibles tener victoria sobre ellas. Pero el pecado y la desobediencia a Dios te lleva a tener derrotas que uno dice: pero ¿cómo esto me venció? ¿Cómo esto tan chiquito me derrotó? Porque en desobediencia no se alcanza victoria. Y hay que estar dispuesto a la guerra, trayéndolo a la familia. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente en nuestra familia es contra quién es nuestra guerra. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Su guerra no es contra su esposo. Su guerra no es contra su esposa. Su guerra no es contra sus hijos. Su guerra no es contra sus padres. Su guerra es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos dispuestos a entrar en guerra, no con nuestros familiares, sino contra el enemigo de las almas, contra gobernadores de las tinieblas. Estamos dispuestos a luchar y a pelear contra lo que debemos pelear. Dejar de pelear dentro de que peleo con mi esposo, que peleo con mi esposa, que peleo con mis hijos, que peleo con mis padres. Estamos dispuestos a dejar de pelear entre nosotros y unirnos para pelear contra lo que verdaderamente es nuestro enemigo. A pelear con que, espérate, ¿por qué estamos peleando tú y yo, mi amor? Que usted llegue a eso. ¿Por qué estamos peleando tú y yo? Ah, no, porque... Y se ponen ahí... Espérate, aquí hay algo, aquí el enemigo está tratando de poner algo, aquí el enemigo está tratando de traer perturbio y guerra en nuestra casa. Vamos a pelear la batalla que tenemos que pelear, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos para la iglesia, vamos a buscar de Dios, porque el enemigo está tratando de poner algo que no tiene lugar entre nosotros.
¿Estamos dispuestos a pelear esa batalla? ¿O es más fácil seguir peleando los unos contra otros? Porque es más fácil uno pelear con la persona que tiene al lado. Eso es bien fácil porque lo tienes ahí, lo estás viendo, ves sus faltas, ves sus errores, y se pelean. Es difícil pelear contra algo que uno no ve. Es difícil pelear contra uno mismo cuando es el carácter de uno, cuando son las actitudes de uno, cuando es uno el que provoca. Es difícil, pero estamos dispuestos a que yo y mi casa serviremos a Jehová, signifique pelear las batallas correctas contra quien debemos pelearlas y no pelear el uno contra otro, no crear discordia dentro de la familia simplemente porque necesito un desahogo, porque no sé qué hacer, porque no sé a dónde dirigir mi lucha, mi guerra. Pues tenemos que tener una dirección hacia nuestra guerra, porque no estamos luchando contra carne ni sangre. La lucha, al fin y al cabo, no es contra su familiar, es contra otras cosas que hay detrás. Y tenemos que luchar. Pablo dice que el que lucha, que el que se presenta a la carrera, el que lucha, el que hace, tiene que hacerlo legítimamente. Estamos dispuestos a ir a la guerra, pero ir correctamente, pero luchar como se supone, pero luchar no con la armadura terrenal, no con la armadura de mi sabiduría, no con la armadura de mi autosuficiencia y lo que yo entiendo y lo que yo sé, sino con la armadura de Dios. Sino poniéndonos la armadura de Dios y estar dispuesto a luchar con las herramientas correctas. Y hermano, ¿y por qué es que usted va a luchar? Porque toda lucha tiene que tener un fin, toda guerra tiene que tener un propósito, tiene que haber algo para conquistar. Usted en su familia, usted tiene que estar dispuesto a irse a la guerra contra Satanás, contra las huestes de maldad, irse a la guerra contra usted mismo a veces, contra su carne, y estar dispuesto a pelear una batalla, pero no estoy hablando de pelear una batalla que usted le hace como en los sueños. Yo no sé si usted a veces ha tratado de tirar un puño en un sueño que como que no tiene fuerza, que como que no estoy hablando así, hermano, a pelear de verdad. No voy a entrarle a cantazo a esto, pero cuando le digo pelear es pelear. Es pelear estilo David contra el gigante. David peleó contra el gigante, le tiró la onda, el gigante cayó al piso. ¿Y qué hizo David? No lo dejó en el piso para que se despierte después. Le picó la cabeza al gigante. El nene dice que bueno, le picó la cabeza. Le picó la cabeza al gigante. No lo dejó que se levantara más. Estamos dispuestos a pelear, no hasta dormir nuestro problema. No es hasta dejar noqueado nuestro problema hasta la cuenta de 10, sino a picarle la cabeza a la situación. Estamos dispuestos a luchar en nuestra familia como que nuestra vida depende, porque lo que queremos alcanzar para nosotros mismos y para nuestro núcleo familiar es la salvación. Estamos dispuestos a pelearlo. Estamos dispuestos, hermano, espérate, esto ha sucedido por mucho tiempo, vamos a pararlo. Estamos dispuestos a que he dejado que esto pase, he dejado que se cree una desunidad, que se cree un pleito en mi casa, que se cree una manera de yo ver a mi esposa, de yo ver a mi esposo, de yo ver a mi hijo que no es lo bíblico, que no es lo saludable. Yo he dejado que esto crezca y se convierta en un gigante. Estoy dispuesto a enfrentar a ese gigante. Estoy dispuesto a tomar la onda y después tomar la espada. Estoy dispuesto a tomar medidas de guerra, a declarar guerra contra aquello que impide que yo y mi casa serviremos a Jehová. Estoy dispuesto a eso, porque si no estoy dispuesto a eso, hermano, la guerra es para conquistar. Usted va a conquistar y va a alcanzar hasta donde esté dispuesto a pelear. Cuando llegue el momento que usted diga, alcancé esto, lo peleé, alcancé esto, seguí peleando, todo con la ayuda de Dios, hermano. No es que usted sea el más fuerte y le digan David y yo no sé qué rayo. No, es que con la ayuda de Dios usted va conquistando porque Dios le dio instrucciones, porque Dios le dijo sus propósitos, porque Dios le ha dicho sus promesas, porque la palabra tiene cosas por alcanzar. Usted está dispuesto a marchar hasta el final o pelear esta batalla. Ay, déjame guardar la armadura. Déjame quitarme todo esto porque estoy incómodo, porque estoy lleno de sangre.
Por ahí vienen 3 más para pelear. Ay, pero yo no quiero, yo me voy a esconder en esta cueva y yo no voy a pelear por ahora. Que me pasen por encima, yo no sé, que pase lo que pase. Sepa que cuando nosotros tomamos la decisión de no pelear, y estoy hablando en la familia, estoy hablando el esposo que le sirve a Dios, la esposa que le sirve a Dios, el niño que le sirve a Dios, si no estamos dispuestos nosotros a pelear, sepa que aunque nosotros nos escondamos en una cueva y nos pasen por el lado, sepa que se va a llevar enredado a otro. Que la guerra como quiera va a afectar. Si no hay alguien que se pare en la brecha, si no hay alguien dispuesto a la guerra, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y a alguien va a matar, a alguien le va a hurtar, a alguien le va a destruir. Nosotros tenemos una responsabilidad, Pastor Edwin, alzo la mano. Ese hermano, guerra espiritual, no se ponga, estamos hablando, no, a los niños. Sí, sí. Estamos hablando de lo espiritual, niño, por si acaso, usted no va a coger una espada y, no, estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando, porque las guerras, niño, joven, sepa que las guerras más fuertes que se pelean son las espirituales. Las que se pelean con pistolas y con espadas y con eso, no, muchas veces no son tan importantes. Lo importante son las guerras que libramos por lo espiritual, por alcanzar las promesas de Dios. Gracias por la aclaración, pastor. Pues estamos hablando de lo espiritual, no se ponga a cortar cabeza por ahí. Dispuestos, hermanos, a entrar en esa zona de batalla. Porque si decimos yo y mi casa serviremos a Jehová, significa que estamos dispuestos a la guerra, que estamos dispuestos a luchar contra lo que haya que luchar para alcanzar las promesas de Dios, porque lo que le va a llevar a esa guerra es conquistar territorio de la tierra prometida. Como Josué venció a Jericó, como Josué enfrentó, Josué no dijo, hermano, y pudo haberlo hecho, como ser humano, bueno, tuvimos la victoria con Jericó, ahí nos venció, y Dios me dijo que es que hay algo en el pueblo, pues yo no voy a trabajar eso. Josué pudo haber dicho eso. Yo no voy a trabajar eso, olvídate. Ya tenemos a Jericó, Jericó es grande, Jericó es tremenda, vamos a quedarnos aquí. Pero Dios le había dado toda una tierra, no solamente una ciudad. Sepa que usted puede alcanzar cosas lindas, cosas hermosas, pero hay más. No se quede en Jericó porque se cayeron las murallas y fue tremendo. Hay más por alcanzar. Hay más victorias que Dios tiene preparado, pero hay que conquistarla. Hay que estar dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Pablo la llamó la buena batalla de la fe, porque es bueno pelear para conquistar lo prometido. Es bueno, es lo mejor para nuestra vida. Que en el momento, hermano, nadie que va a la guerra, son pocos los que van a la guerra y por lo menos no se doblan un tobillo. Todo soldado que se dispone a ir a la guerra, hay algún tipo de herida. Pero, hermano, yo no sé cómo vamos a llegar al cielo, porque esto es una lucha, esto es una guerra, esto es una batalla. Hubo un hombre que escribió un libro, El progreso del peregrino, y en una, él lo trae que fue que tuvo unos sueños, y de los sueños que Dios le dio, pues él lo escribió. Y una de las cosas que Dios le permitió ver fue que había un escritorio delante de unas puertas, y había un escritorio, y llegaban gente a ese escritorio, soldados vestidos con armadura, soldados con lanzas en los costados, con heridas terribles, pero caminaban y llegaban ahí y chequeaban, sí, tu nombre está aquí, y le daban paso. Soldados esbaratados, pero llegaban. Y él hablaba de que a veces las luchas del cristiano causan heridas que otros no ven, pero que el cielo las toma en cuenta. Y que cuando llega eres hallado, aprobado delante de Dios. Pues nosotros, hermano, tenemos que estar dispuestos a la batalla. Y lo último, a lo cual fue testigo Josué, fue el poder de Dios. Josué, cuando hace esta proclamación de yo y mi casa serviremos a Jehová, en los versículos anteriores él les recordaba al pueblo y les recordó desde Egipto.
Él dijo, recuerden que nosotros estábamos en esclavitud en Egipto y que Dios con mano poderosa, por su mano y por mano de Moisés, nos sacó de Egipto con prodigios, con maravillas, dividió el mar rojo, nos hizo pasar en seco, cogió los carros y el ejército de Faraón y los inundó, los hundió, los destrozó. Nos hizo pasar, pasamos el desierto, vimos tantas cosas, nos permitió victoria sobre ejército, entramos a la tierra prometida, nos permitió alcanzar victoria sobre pueblos más numerosos que nosotros, nos permitió alcanzar su promesa, pudimos dividir la tierra por heredad que Dios le había prometido a Abraham, la pudimos conquistar. Dios estuvo ahí, Josué fue el que dijo, detente sol, detente luna, y se detuvo y pudo pelear el resto del día. Josué, hermano, Josué fue el que estuvo para cruzar el Jordán, que el Jordán también se dividió. Josué fue el que hizo eso por la obra de Dios en ese momento, fue el que estuvo ahí presente, el que Dios utilizó. Josué fue el que conquistó Jericó, Josué fue el que estuvo ahí, vio todo el poder de Dios. Dios lo utilizó a Josué. Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué fue un hombre tremendo de Dios, fue testigo del poder de Dios, lo vio en su vida, que Dios le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y así lo hizo, se esforzó, fue valiente y su último acto de valentía y de esfuerzo fue delante del pueblo pararse y decir, tienen las opciones que tengan. Tienen las opciones de ir para el pasado y servir a los dioses de sus padres. Tienen la opción, es como si nos dijera a nosotros como familia, tienen la opción de volver a la esclavitud. Tienes opción de entregarte a Satanás, tienes la opción. Tienes la opción de servirle a los dioses de los amorreos, a los dioses que habitan, de la gente que habita en esta tierra. Hermano, usted como familia tiene la opción de servirle al mundo. Tiene la opción de entregar sus hijos al mundo, de entregarse usted al mundo, de entregar a su esposa al mundo. Usted tiene toda la opción de entregarle al mundo y seguir la corriente del mundo y participar de todo lo que el mundo participa, de maldad, de placeres, de vivir lejos de Dios, sin la responsabilidad de servirle a Dios. Porque al fin y al cabo cuando decidimos servir a otros dioses o cuando decidimos dejarnos llevar por la corriente de este mundo, lo que estamos haciendo es decirle que no a Dios. Es decirle a Dios, yo puedo sin ti. Es decirle a Dios, no te necesito tanto. Es decirle a Dios, yo te quiero, pero por allá. Yo te quiero, pero aquí no intervenga. Tenemos la libertad de tomar esa decisión. Pero algo que es una valentía y es algo de esforzarse en este mundo que vivimos ahora, hoy. Porque Él les dice, escogeos hoy a quién servir. No les diga escogen mañana, no les dice decidan después, piénsenlo, pésenlo en su corazón, analícenlo. No, les dice hoy. El día de salvación siempre es hoy. El día de transformación, de cambio, de coger el rumbo correcto, de decidir yo y mi casa serviremos a Jehová, siempre es hoy. No mañana. Mañana usted no sabe qué va a pasar. Pero hoy. Hermano, Josué fue testigo del poder de Dios. Creo que todos los que estamos aquí hoy hemos sido testigos del poder de Dios. Hemos visto cómo Dios obra, hemos visto las maravillas de Dios, hemos visto cómo Dios ha salido a nuestro rescate, cómo Dios ha salido al rescate de otros, cómo Dios ha dado bendición, cómo Dios ha permitido su misericordia sobre nuestra vida. ¿Estamos dispuestos al servicio en nuestros hogares? ¿Estamos dispuestos a luchar para alcanzar sus promesas? ¿Estamos dispuestos a reconocer que todo poder viene de Él? Y que si no fuera por Él, que no importa dónde hermano, no importa dónde yo vaya, yo siempre voy a tener presente, hermano, y no es algo que contemplo para hacerlo, pero en ocasiones ha venido a mi mente, si yo me apartara,
Si yo dijera me voy y desaparezco, me busco un pasaje y me voy, yo no sé, para la Amazonas y nadie me ve más. Me voy para Antártica con los pingüinos, desaparezco. Y lo que me viene a la mente, para mí que David se sentó y parece que estaba pensando eso. Para donde quiera que yo me fuera, para donde quiera que yo huyera, para donde quiera que yo diera la espalda, si decido darte la espalda, si le digo a las tinieblas que me encubran, si me entrego a todo pecado, como quiera, ahí tú me ves. Como quiera, tú sigues siendo real. Porque hermano, yo he contemplado eso y es imposible para mí apartarme y pensar que Dios no es real, porque ya he sido testigo de tanto, ya he visto tanto de su realidad, que es imposible para mí decir y convencerme, y tenga cuidado porque el enemigo sabe convencer, pero yo lo veo como imposible yo vivir una vida en paz apartado de Dios. No voy a tener paz nunca, porque tendré sobre mi vida una, o como dice la Biblia, me sentiría como reo en pena de muerte, una expectación de juicio sobre mi cabeza en cada caminar, porque conocí al Dios verdadero. Entonces yo puedo escoger. Sí tengo la libertad. Recuerde eso, usted sí tiene la libertad, Dios no lo va a obligar. Yo pudiera decir hoy, no le sirvo más a Dios. Sirvo a los dioses de los egiptos y sirvo a los dioses de esta tierra, pero no le sirvo más a Dios. Pero, pero, pero como Josué, y yo creo que usted también puede decirlo, como Josué, yo he sido testigo de distintas cosas. Yo he visto distintas cosas en mi vida cristiana. Yo he visto de parte de Dios, he recibido de parte de Dios. Y lo único que puedo decir, escojan vosotros a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Póngase de pie, hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. Hermano, creo que este estudio y este tipo de estudio acerca de la familia es sumamente importante. Porque aquí en esta tierra vivimos en familia. Vivimos en familia. Y a veces hay situaciones dentro de la familia que no sabemos cómo enfrentarlas. Que no sabemos que hay una guerra y no sabemos cómo lucharla. Que no hay una disposición a servir el uno al otro. Que no hay un reconocimiento del poder de Dios. Yo le invito a todo aquel, conforme a la palabra que hemos recibido en esta mañana, todo aquel que tenga la disposición en su corazón, y estoy hablando desde el niño hasta el anciano, el que esté casado, el que no, sea el único que le sirva en su familia a Dios o no. Si usted, conforme a lo que hemos estudiado hoy, usted está dispuesto a decirle sí, Señor, sí, hoy yo y mi casa serviremos a Jehová, yo le invito a que pase al frente, a que como acto de fe me acompañe aquí en el altar. Yo soy el primero que paso, yo estoy aquí. Pase al altar. Mi alma adora a Cristo. Gloria a Dios. Cierre su ojo. Según vaya llegando y acomodándose, cierre su ojo y piense en esa proclamación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Piense en lo que le haya ministrado de lo que estudiamos, en el área que Dios tocó, en el área que Dios le ministró.
Piense en eso. Téngalo presente. Tenga presente en su corazón si Dios le está diciendo, sirve más. Sirve más. Empieza a servir. Entrégate al servicio de tu familia para servir a Dios. Aquel que Dios le está diciendo, yo adiestro tus manos para la batalla. Yo soy el que te doy las herramientas, la armadura. Yo soy el que te capacito, yo soy el que te dirige, yo soy el que te digo cómo y contra quién lucha. Aquel que ha olvidado el poder de Dios. Aquel cuyos testimonios de Dios se han ido de su mente y de su corazón. Señor, trae a memoria tus testimonios, trae a memoria tu trato. Oh Señor, revela el corazón cuando has sido tú. Revela el corazón cuando tu mano ha pasado desapercibida por nuestra vida. Señor, revela el corazón cuál es el camino. Oh Padre Celestial, permite a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a todo hogar aquí representado hoy, Padre Celestial. Señor, hemos pasado al frente, reconociendo que tú eres el Dios real, el único Dios vivo, Jehová de los ejércitos, aquel que nos da la fuerza, que adiestra nuestras manos para la batalla, para conquistar las promesas, para conquistar aquella tierra que en tu palabra y por tu voz hemos escuchado es nuestra. Padre, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, diga eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Haga esa proclamación y esté dispuesto a luchar por esa proclamación. Esté dispuesto a la guerra. Esté dispuesto al servicio. Abra su ojo y vea el poder de Dios. Padre, te adoramos. Oh Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, todos los que estamos aquí te necesitamos. Señor, bendice nuestras vidas de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, hermano. Llévese esa proclamación en su corazón. Esté dispuesto a luchar lo que tenga que luchar. Pero sirvamos a Dios juntos. Si en nuestra familia nos disponemos a servir a Dios, en esta congregación, yo le aseguro que los resultados del servir en la familia se van a ver. Porque va a afectar aquí también. Gloria a Cristo. Voy a invitar, estamos por culminar, hermano, pero quisiera invitar a nuestra hermana Nelly a que pase aquí al frente para cantarle Happy Birthday. Ya el pastor Edwin la choteó de los años que tiene. No lo voy a chotear otra vez. Pero hermano, nuestra hermana Nelly es una